Dios los bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar en este discipulado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que el Señor pues tome el control de este discipulado de cada uno de nosotros. Esperamos que el Señor pues lo esté bendiciendo también en cada lugar donde usted esté. Vamos a darle gracias al Señor y a rogarle que sea Él el que nos hable, que su misericordia nos visite. Yo quiero pedirle a favor que nos acompañe o que me acompañe a poder darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, por la bendición que nos tienes, Padre, preparado para cada uno de nosotros. Yo te ruego que nos des una palabra, no solo para que crezca nuestro conocimiento, sino que pueda bajar a nuestro entendimiento, Señor, y así podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Trae la revelación necesaria, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo se nos fue dado el cuerpo, cuál es la bendición de tener cuerpo, aunque en cierto momento no fue lo mejor, no fue el mejor cuerpo. Entonces, vamos a hablar acerca de ello, a seguir hablando. Ya hemos estado hablando algunas cosas. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Entonces, estamos hablando eh, de la evolución, porque el objetivo es que este cuerpo, que para ahora nosotros es un cuerpo mortal, se convierta en un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y más que espiritual, luego un cuerpo celestial para terminar con un cuerpo glorioso. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la evolución del cuerpo. Ya con esta sería la cuarta parte que estamos hablando de la evolución del cuerpo. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que el Señor pues permitió traernos a través del apóstol Pablo, que a simple y sencilla vista pudiera ser que esté hablando de otra cosa, ¿verdad? Y más que todo como una casa, una habitación. Sin embargo, debemos de entender que está hablando de otra cosa más allá que de algo que nosotros podamos comprender a simple y sencilla vista o entendimiento, sino que se tiene que entender con revelación, con contextos bíblicos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar. Dice Juan 14:2, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, aquí, yo fíjese que yo cuando lo leí las primeras veces estos versículos, siempre tuve en mente de que el Señor pues había ido para hacernos un lugar, que es un apartamento, una habitación, y pues no es que no esté alejado de eso, porque en realidad vamos a tener un lugar donde poder ser bendecidos. Sin embargo, cuando uno lee el contexto de este versículo ya sumado a las epístolas paulinas, podemos entender que se está refiriendo más que a un lugar físico a nuestro cuerpo. Entonces leemos ya el contexto en 2 Corintios 5:1 al 2. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en verdad esta morada, en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial.
Si se da cuenta, pues aquí hay varias palabras claves que nosotros debemos de ir tomando para poder entender que se está refiriendo a un cuerpo, más que a un lugar como una casa, un apartamento, una habitación, se está refiriendo a un cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que debemos de notar es que el Señor, a él no le impresionaban los edificios humanos. Cuando los discípulos le fueron a presentar los edificios humanos, él no se impresionó. Él pues les dijo que él podía destruir eh, el edificio, o que podía ser destruido el edificio y construirlo al tercer día. Y él ahí se estaba refiriendo más que a los templos y cualquier cosa que le mostraban los discípulos, se estaba refiriendo a su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en la tienda terrenal se está hablando de este cuerpo, ¿verdad? Que se nos fue dado para poder vivir en esta tierra. Es una morada, es decir, es un lugar de habitación. Si fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, es decir, hay algo mayor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si este cuerpo que es inferior se destruye, tenemos uno que es superior, uno que no es hecha por manos, ¿verdad? Hay unas versiones que dicen no es hecha por manos de hombres. Eh, Cielos, pues en verdad es en esta morada, es decir, en este cuerpo gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Entonces ahí ya se está refiriendo, tenemos un cuerpo terrenal que va en proceso de destrucción, él mismo lo dijo, aunque este cuerpo se va destruyendo, hay uno en el interior que se va renovando. Entonces él dice, si se va destruyendo este cuerpo, nuestra esperanza es que alcancemos un cuerpo celestial. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es que este cuerpo es de bajeza, por así decirlo? Es un cuerpo limitado, porque nosotros lamentablemente participamos de una rebelión que hubo en la preexistencia, ¿verdad? Antes de que fuera creado todo lo que se ve, hubo una rebelión, y entonces esa rebelión nos hizo pecar, y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces al ser destituidos, es decir, separados, nuestra comunión con el Señor fue separada, es decir, nuestro espíritu que era como nosotros habitábamos, usted lo puede leer Romanos 8:29, Juan 6:45, Efesios 3, 1 del 3 al 5, fue destruido, bueno, fue separado de Dios, y la palabra separado también un sinónimo es muerte, ¿verdad? Nuestro espíritu murió. Y entonces el Señor pues nos destituyó de la gloria en la que habitábamos, en la que vivíamos, y entonces nos envió a un lugar de castigo que el Salmo 23 lo describe como el valle de sombra y de muerte, que es esta tierra, para pagar un proceso, ¿verdad? Un proceso a causa del pecado. Sin embargo, el Señor tenía un plan para poder regresarnos, comprarnos de nuevo, ¿verdad? Entonces, salimos por el pecado cometido. El Salmo 82:6 dice, yo dije de vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis, ¿verdad? Entonces, éramos dioses con D minúscula, éramos una estirpe en donde éramos espíritu. Lamentablemente, por la contaminación fuimos destituidos, fuimos sacados allá de la casa del Padre, y entonces fuimos enviados a la tierra, al valle de sombra y de muerte. Y cuando vemos el contexto en Job 1:21, se puede decir que veníamos desnudos. Y no desnudos porque no tuviéramos la ropa que nosotros ahora utilizamos o la que se utilizaba anteriormente, sino porque nuestra naturaleza no estaba adecuada para poder vivir en esta tierra. Es decir, nosotros somos espíritus, y en ese momento, cuando estábamos en la eternidad, éramos espíritus sin cuerpo, sin alma. Entonces nos sacan de la eternidad, nos mandan a la tierra, y entonces para la ecología de la tierra veníamos desnudos. Entonces, Dios, que es bueno, amado hermano, no nos dejó así, sino que nos vistió. Usted lo puede leer en Job 10, 10 al 12, Eclesiastés 11:5, nos vistió. Y el objetivo, pues nos vistió con un cuerpo terrenal, ¿verdad? Con un cuerpo
que vimos anteriormente, que se puede considerar como un sepulcro, ¿verdad? Porque nuestro espíritu venía muerto. Pero el objetivo es regresar a la casa del Padre dentro de Cristo, revestidos en un cuerpo celestial para poder retomar o tener, mejor dicho, un cuerpo glorioso. En ese sentido, pues nosotros como espíritus veníamos desnudos, es decir, sin el cuerpo adecuado para la ecología de esta tierra. En el momento en donde somos engendrados y concebidos, nuestro espíritu entra en la unión del esperma con el óvulo. Eclesiastés 11:5, ¿acaso tú sabes cómo entra el espíritu en los huesos de la mujer encinta, verdad? Ahí nos dan un cuerpo para poder vivir acá en esta tierra. Y entonces, ese cuerpo que también la Biblia lo menciona como un tabernáculo, ¿verdad? Se puede hablar acerca del cuerpo como un tabernáculo. Nuestro cuerpo puede evolucionar o involucionar. El objetivo es que evolucione, ¿verdad? Para que podamos tener el cuerpo adecuado para poder obtener las promesas que el Señor pues, nos ha dado a regresar a la casa del Padre. Promesas que se inician a tener acá en la tierra, pero que se alcanzan cuando regresamos allá a la casa del Padre. Entonces, Romanos 7:23 al 25 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo que el cuerpo que tenía era un cuerpo débil, un cuerpo mortal, un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, pues gemía, ¿verdad? Se lamentaba anhelando ser libre de ese cuerpo para tener un cuerpo que no tuviera las debilidades que tenía el cuerpo originalmente, ¿verdad? El cuerpo terrenal. Entonces, ya lo vimos desde el punto de vista de la evolución del cuerpo como un cuerpo terrenal, terrestre, de muerte, de pecado, hacia un cuerpo espiritual, luego un cuerpo celestial y por último un cuerpo glorioso. Pero en estos últimos discipulados hemos estado hablando acerca de la evolución del cuerpo desde el punto de vista de la condición de nuestro espíritu, ¿verdad? Y pues ya vimos que nuestro espíritu vino muerto, ¿verdad? Es separado de Dios, muerto es igual a decir separado de Dios. Y entonces nuestro cuerpo vino a convertirse en un sepulcro con características como las que describe el Señor Jesús acerca de lo que sucede en los sepulcros. A los fariseos les dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Vemos lo que sucedió con los gadarenos que vivían entre los sepulcros, eran hombres violentos en gran manera, eran hombres que no tenían vestidos, no tenían vestidura, eran hombres que estaban poseídos por demonios, y así vimos diferentes cosas. Y ya cuando alguien nace de nuevo, su cuerpo evoluciona de ser un sepulcro a ser una cárcel. ¿Y por qué una cárcel? Porque cuando el cuerpo era un sepulcro, el espíritu estaba muerto y el espíritu es el que tiene como la facultad de poder obedecer a Dios, el alma gobernaba. Y entonces al gobernar nuestra alma éramos carnales y entonces llegamos, nuestro cuerpo pasó de ser un sepulcro con un espíritu muerto a ser una cárcel albergando un espíritu vivificado por el postrer Adán, un espíritu vivificante. Y entonces era esa batalla que decía el apóstol Pablo, ¿quién me le va a libertar de este cuerpo? ¿Verdad? Este cuerpo es una cárcel que el espíritu está dispuesto para poder hacer un montón de cosas, pero el cuerpo lo limita como una cárcel. Luego de nacer de nuevo, empieza un proceso de restauración del alma que inicia por el bautismo en agua.
Eso hace que cada vez nuestra vieja naturaleza, la naturaleza de pecado de nuestro cuerpo como una cárcel, vaya em, menguando. Y entonces nuestro cuerpo de ser cárcel tiene que evolucionar a ser casa. Y ahí es la casa, por ejemplo, un sepulcro, aunque se le otorga en propiedad a alguien, ¿verdad? El que se entierra en un sepulcro no puede decidir, no tiene facultades porque ya está muerto, ¿verdad? El que está en una cárcel no tiene facultades sobre la cárcel porque la cárcel pues le pertenece a un gobierno principalmente y no puede tener facultad. Cuando ya un cristiano evolucionó y empieza a recibir al Espíritu Santo, bendiciones del Espíritu Santo, ya empieza a haber una lucha para ver quién toma control del cuerpo como una casa, sea el Espíritu Santo o sean las vanas, la vana vida que heredamos, la vana vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero el objetivo es no quedarnos como casa, sino que avanzar a ser templo. Templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo ya no solo visite, no solo haga obras, sino que se quede a morar. Eso es lo que vamos a ver hoy, si el Señor lo permite. Y por último, pues el objetivo es que nuestro cuerpo se convierta en una morada, es decir, en un palacio, ¿verdad? Aunque este cuerpo se va desgastando, dijo el apóstol Pablo, se destruya, tenemos un palacio, ¿verdad? Un palacio, una habitación que va más allá eh, de, de lo que podemos nosotros imaginar aquí, porque no es hecho de mano de hombre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo evolucionando como templo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3:6, 3:16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Entonces, si nos damos cuenta, cuando un cristiano todavía está su cuerpo en la condición de casa, todavía está batallando con las influencias del pecado, las influencias de las tinieblas y con acercarse a Dios. Pero cuando alguien ya evolucionó a ser templo, eh, como dice acá, el templo de Dios es santo, ¿verdad? Entonces evoluciona a la santidad. Y la palabra santidad es una palabra que también se puede definir como apartarse, apartarse para. Entonces, cuando alguien empieza el proceso de santidad por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace morada en la persona, habita en la persona, no solo lo visita, porque no es lo mismo hacer morada que visitar. Por ejemplo, un hotel, uno lo visita, no se queda a vivir ahí. Bueno, hay gente que sí se queda a vivir en un hotel, pero en realidad no lo tiene como propiedad, ¿verdad? Pero cuando ya alguien tiene como propiedad y entrega esa propiedad, ese lugar ya no se vuelve un lugar de visita, sino que de habitación permanente. Y eso es lo que sucede con el cristiano, que ya permite que el Espíritu Santo more abundantemente, ¿verdad? Que la llenura del Espíritu Santo, las llenuras del Espíritu Santo se vayan incrementando y eso hace que la persona cada vez se vaya apartando más, es decir, se vaya volviendo santo. Y vea usted que si usted analiza Daniel capítulo 4, se ven 4 estaturas, ¿verdad? 4 estaturas que inician por la estatura de hombre, el hombre natural, pero luego de esa estatura se avanza a ser hombre, bueno, hombre a ser santo, luego viviente y por último vigilante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien su cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, la persona empieza a evolucionar. En otras palabras, es el proceso en donde se deja de ser humano, es decir, de ser hombre terrenal, hombre animal, hombre almático, y empieza a ser una persona santa, una persona que se va apartando de este mundo.
la misma Biblia dice que nosotros no debemos de tomar la forma de este mundo, antes bien debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, cuando alguien empieza a apartarse, a dejar las costumbres de este mundo, por tomar las costumbres o la cultura del reino de Dios, su cuerpo evoluciona a ser templo, ¿verdad? En ese sentido, para ser templo, una de las cosas principales que tiene que suceder en nuestra vida es limpiarnos de toda inmundicia. La Biblia dice en Isaías, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, pero también dice aquí en Isaías 64:6, dice, todos nosotros somos como el inmundo, mire, pero aquí se está refiriendo al cristiano, por así decirlo, que su cuerpo está en la estatura de cárcel o de casa, ¿verdad? Aunque la casa ya está evolucionada, recordémonos que si la casa no evoluciona y se queda vacía, el espíritu inmundo que tenía control sobre la casa, sobre el cuerpo, va y busca otros 7 peores y el estado de la persona viene a ser peor, ¿verdad? Entonces, cristiano que todavía es cárcel está lleno de inmundicia. Como dice aquí Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Es decir, que cuando una persona, un cristiano, todavía su cuerpo es cárcel o casa, hay obras que no son aceptas delante de Dios. ¿Por qué? Porque se hacen con inmundicia, es decir, con malas intenciones, con malos propósitos, se hacen con eh, objetivos erróneos, ¿verdad? Entonces luego dice, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Es decir, aquí todavía se está en la posibilidad de que el cuerpo se va destruyendo, ¿verdad? Entonces, el cristiano que evoluciona a ser templo, su cuerpo, es aquel que ya el Espíritu Santo toma el control del cristiano y eso le hace identificar las inmundicias, las cosas de tinieblas, pecado, transgresión, pecado, iniquidad que pueda tener y empieza a buscar la limpieza. Y al buscar la limpieza, pues se encuentra con la sangre de Jesucristo, como dice 1 Juan 1:7, mas si andamos en la luz, porque nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de la noche. Pero lamentablemente a veces caemos en cosas de las tinieblas, es decir, cosas ocultas, ¿verdad? Cosas que se hacen en lo secreto. Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, es Hijo de Dios, Dios mismo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nuestro cuerpo ya evoluciona de ser sepulcro a cárcel, de cárcel a casa y de casa a templo, nos volvemos santos, empezamos un proceso de santidad intensivo y entonces la sangre de Cristo por el Espíritu Santo empieza a limpiar, 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 quitar consecuencias, limpiar genética y empieza un proceso de restauración en donde el cristiano empieza inclusive a tener sanidad no solo en su alma, sino que también en su cuerpo, ¿verdad? Y su cuerpo empieza a ser transformado. Entonces, la limpieza permite que habite el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el cristiano, el que nació de nuevo, el creyente, no ha evolucionado y contempla tener inmundicias, lo que hace es dejar de darle un lugar al Espíritu Santo. Entonces, la limpieza a través de la sangre del Cordero de Dios, a través de las fuentes de descontaminación, hacen que el cuerpo se convierta en una morada del Espíritu Santo. Fíjense que cuando hablamos de que habita el Espíritu Santo, la palabra habitar viene del griego 36:11, más o menos se pronuncia oikeo. Y aparte de habitar, significa quedarse, permanecer. Es que, por ejemplo, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no se quedaba en nadie, sino, por ejemplo, los profetas decía en la palabra de Dios,
y el Espíritu vino sobre mí y entonces profeticé. Pero el Espíritu, luego de dar la unción necesaria para poder hacer la actividad que tenía que hacer algún profeta o algún ungido, se iba y la persona se quedaba sin el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de que nuestro cuerpo se vuelva habitación permanente para que se quede el Espíritu Santo, para que permanezca ahí. Ahí me recuerdo de aquel corito, de aquel cristiano, ¿verdad? Que le dice, Señor, ya se hace tarde, quédate, te ofrezco el corazón para morar, ¿verdad? Entonces, ese es el cristiano que ya no solo está buscando los beneficios de ser cristiano, sino que busca tener a Dios mismo habitando dentro de él y para ello tiene que limpiarse, tiene que apartarse para Dios, para que el Espíritu Santo permanezca y no el Espíritu Santo se contriste dentro de la persona. Segunda carta a los tesalonicenses 2:13, esta es la Biblia Castellán 2003. Dice, pero nosotros hemos de dar siempre gracias a Dios a causa vuestra, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió desde el principio para que tengáis salvación mediante la acción santificadora. Se recuerda que el contexto en donde se habla del cuerpo como templo, morada del Espíritu Santo, habla de que tiene que ser libre de contaminación porque el templo es santo. Entonces, quien hace la función santificadora es el Espíritu Santo. Por ello, amados hermanos, volvemos a repetir la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Porque un cristiano podría evolucionar sin el Espíritu Santo hasta hacer casa, pero no podría evolucionar a ser templo. Y recordémonos que hay peligros en quedarse en esas evoluciones, aunque son buenas, hay peligros. Por ejemplo, que se queda como casa, corre el peligro de que no se llene, ¿verdad? Porque se recuerda de la parábola donde habla de esa persona que el espíritu inmundo considera la persona como su casa, la casa se queda limpia y vacía, dice. El espíritu anda buscando dónde morar, por así decirlo, se recuerda, identifica que la persona no evolucionó, se quedó como casa solamente, no buscó las llenuras del Espíritu Santo, entonces busca otros 7 peores, entonces regresa. Y entonces el estado de casa vuelve tal vez hasta ser peor que una cárcel o peor que un sepulcro. Entonces, por eso es importante evolucionar y la evolución no la va a traer el Espíritu Santo, recordando que el Señor dijo que el que empezó la buena obra, de cierto la va a terminar, de cierto la va a perfeccionar. Y cuando uno lee los contextos, ahí se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Llega a un cristiano que ya evolucionó a casa, o llega un cristiano que es cárcel, lo hace evolucionar a casa, y cuando ya el cristiano permite que el Espíritu Santo more, se quede a habitar en la persona constantemente, con las diferentes llenuras del Espíritu Santo, evoluciona a ser templo. Entonces ahí es cuando el cristiano se empieza a apartar ya sin necesidad que le estén recordando qué debe de hacer, qué no debe de hacer. Ya el Espíritu Santo es el que le guía. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces un cristiano que tiene, en otras palabras, el cristiano que su cuerpo es un templo, es el cristiano que ya el Espíritu Santo se quedó a morar en él. Es decir, ya el cristiano se bautizó y entonces empezaron a haber llenuras, como hemos visto en anteriores ocasiones, en otros discipulados, la llenura de fe, la llenura de gozo, llenura de paz y las diferentes llenuras que están asociadas al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo empieza a santificar. Y mire, cuando uno se va apartando, por poner un ejemplo, mire una persona que destruyó su cuerpo ingiriendo alguna sustancia, sea alcohol, sea algún estupefaciente, eh,
el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y hace que se vaya apartando a la persona, se aparta de amistades, se aparta de prácticas, y entonces el cuerpo naturalmente tiene que ir sanando, pero como es la obra no solo de apartarse voluntariamente con fuerza humana, sino apartarse por el Espíritu Santo, va habiendo una transformación en el cuerpo. Y entonces el cuerpo empieza a tener sanidades que no son sanidades de este siglo, sino que son sanidades del siglo venidero, sanidades extraordinarias. Por poner un ejemplo, hay personas que han sanado de cáncer, hay personas que han sanado de enfermedades terminales porque lograron entender que deben de apartarse para Dios, permitieron en su proceso de tribulación que el Espíritu Santo se quedara a morar en la persona y entonces empiezan a sanar de una forma espectacular o sobrenatural. En cambio, hay cristianos que no evoluciona su cuerpo. Bueno, puede ser porque es voluntad de Dios, pero hay casos en donde no evoluciona un cuerpo con una enfermedad terminal porque quizá la persona, como sucedió con los 10 leprosos, ¿verdad? Sobre todo 9. 10 leprosos se acercaron al Señor, pidieron ser sanos, ser limpios, ser purificados. El Señor pues sanó a los 10, pero solo purificó a uno, solo libertó de las consecuencias del pecado a uno, porque solo ese uno regresó, se postró delante del Señor, le adoró, le dio gracias. En cambio, los otros 9 discípulos, leprosos, ya no se acercaron al Señor. Entonces hay gente que cuando está, por ejemplo, con una enfermedad, con alguna prueba, ahí está, buscando a Dios, y Dios no permite que sane porque puede hacer que esa persona se regrese a un estadio aún peor, ¿verdad? Entonces el objetivo es que nosotros nos vayamos apartando a Dios por amor, por la llenura del Espíritu Santo, y eso va a hacer que nuestro cuerpo vaya siendo transformado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué representa ser templo? La palabra templo viene del griego 3485, más o menos se pronuncia naos. Y según el diccionario Strongs, significa morar, capilla, templo, santuario, templecillo. Entonces, vuelvo a repetir, ser templo representa ser un lugar para que el Espíritu Santo more. Si nos vamos al diccionario Swanson, también se puede traducir templo, pero se puede traducir santuario o edificio dedicado a una deidad. Es decir, cuando un cristiano ya su cuerpo lo dedica a Dios en todas las actividades que haga, ¿verdad? Sea en su trabajo, negocio, estudio, actividades de casa, lo dedica a Dios, a pesar de que, eh, por ejemplo, puede ser que una, mire, cosas, le voy a hablar de algo sencillo, ¿verdad? Que a veces se habla hasta como con broma, ¿verdad? Em, por ejemplo, cuando alguien empieza a entender que su cuerpo debe de evolucionar y apartarse para Dios, o sea, toda la vida, pues espíritu, alma, cuerpo y mente, pero como estamos hablando de cuerpos, por ejemplo, ya evita dañar su cuerpo con exceso de alimentos, evita dañar su cuerpo con sustancias, con medicamentos, con bebidas, con prácticas. Por ejemplo, un cristiano que por ejemplo todavía está en la etapa de cárcel, su cuerpo. Es un cristiano que no le importa, por ejemplo, participar de juegos extremos o de actividades extremas como esas personas que se tiran de los puentes, ¿verdad? Que le llaman puenting, o en ciertos lugares le llaman bungee, que es atarse a una cuerda elástica lo mejor posible y lanzarse, ¿verdad? Pues el que cristiano que su cuerpo es cárcel todavía, que no se ha dedicado a Dios, no le importa porque dice, pues al final de cuentas, si me muero, pues yo sé que yo ya soy salvo. Sin embargo, el que va evolucionando dice, no, yo ya no puedo arriesgar que quizá yo me tiro ahí, se me para el corazón y como dice Eclesiastés, hoy insensato, no apresures el tiempo de tu muerte, ¿verdad? Porque la vida se puede alargar, por ejemplo, con un mandamiento que es honra a padre y madre,
para que tus días sean alargados, es decir, para que vivas más, en otras palabras, pero también se puede acortar. ¿Y cómo se puede acortar? Con el mal uso de la vida, con el mal uso del cuerpo. El cristiano que ya entendió, que ya vivió por el Espíritu, la acción santificadora del Espíritu Santo, que su cuerpo es un templo, empieza a cuidar su cuerpo también, ¿verdad? No por moda, no por costumbre, no por vanidad, sino que dice, no, mi cuerpo tiene que estar lo mejor posible porque ahí está el Espíritu Santo. Me voy a apartar de cosas que me contaminen. Por eso dice, es un edificio dedicado a una deidad. Mire, aquí se corre peligro también porque puede ser que alguien se dedique a una deidad, por ejemplo, a la deidad eh, que adora el aspecto físico. Sin embargo, en el sentido positivo, un cristiano acá ya logra dedicar su vida al Señor. No con eso le estoy diciendo que es el cristiano que se viste de blanco, se va a un monte y come solo comida vegana y ya no participa de las cosas de este mundo. Me refiero a comidas, bebidas. No, porque eso puede ser una persona que su cuerpo todavía es una cárcel y eso lo hemos visto con esos casos, ¿verdad? Sobre todo aquel de la Guyana Francesa, aquel pastor, no sé si sería pastor en verdad o involucionó o qué, pero convenció a más de 200 personas, si no me recuerdo, a irse a vivir. Compraron una finca en la Guyana Francesa y dijeron que se iban a apartar para Dios para esperar cuando Dios regresara. Sin embargo, ellos todavía no habían evolucionado porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que se suicidaron, ¿verdad? Terminaron por atentar contra su cuerpo, porque su cuerpo no había evolucionado a ser un templo. De seguro su cuerpo todavía era una cárcel, quizá ya habían nacido de nuevo, pero era una cárcel. Cuando alguien ya evolucionó eh, por el Espíritu Santo a ser templo, se aparta para Dios. Y no se aparta por lo que diga el hombre, sino por lo que diga el Espíritu Santo. ¿Cuál es la forma de apartarse, de separarse, verdad? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿para qué es el templo? ¿Para qué? ¿Por qué debemos evolucionar nuestro cuerpo de ser un cuerpo que es un sepulcro cuando nuestro espíritu estaba muerto, no habíamos nacido de nuevo? Luego evolucionar a una cárcel, un espíritu vivificado, pero todavía con limitaciones de las tendencias hacia la carnalidad, hacia el pecado. Luego evolucionar a ser una casa en donde ya se le puede otorgar la propiedad a Dios o otorgar a entidades de las tinieblas, donde hay bendiciones, pero que todavía hay peligros, ¿verdad? Como el hecho de que el Estado venga a ser peor si es que no se llena del Espíritu Santo. Cuando el cristiano ya se bautizó en el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu Santo y está buscando las llenuras constantes, evoluciona a ser un templo y entonces empieza a apartar para Dios. Entonces dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Mire, entonces una de las cosas del cristiano que ya evolucionó su cuerpo a ser un templo es que entiende que uno ya no le pertenece a uno mismo. Porque, mire, por ejemplo, un nacido nuevo, un creyente que se tatúa, no puede decir que es templo y morada del Espíritu Santo, porque él se está dañando su cuerpo, aún naturalmente la tinta con la que alguien se tatúa traspasa la piel, entra en el torrente sanguíneo, contamina el cuerpo, ya no es fácilmente desaparecible, volver al estado original de la piel. Entonces, un cristiano que se tatúa es un cristiano que puede hacer que su cuerpo todavía es una cárcel. Cárcel sujeta a pasiones, ¿verdad? A pasiones prohibidas. Pero el cristiano que ya evolucionó dice, no, yo no me voy a tatuar. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece a Dios. Porque yo se lo voy a dedicar a Dios, no se lo voy a dedicar a hacer alguna imagen, ¿verdad? De algo en la tierra o en los cielos, como pues prohibía el mandamiento en Éxodo capítulo 20. Entonces dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el objetivo de que evolucionemos nuestro cuerpo a ser un templo es
que nosotros seamos dedicados a Dios, que nos entreguemos a Dios. Y vuelvo a repetir el ejemplo de, tal vez no es agradable, mira, amado hermano, ahora cómo se ha vuelto de liviano, por así decirlo, la cristiandad. Ya la gente dice, pero ¿qué tiene de malo? Por ejemplo, yo vi mucha gente ahorita después de la pandemia. Yo no los había visto tatuados antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia aparecieron tatuados. Entonces dice, ellos no evolucionaron y muchos de ellos se volvieron atrás. Entonces, ¿para qué es el templo? Para dedicarlo a Dios. ¿Para qué nuestro cuerpo debe evolucionar a ser templo? Para que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. Como le vuelvo a repetir, no es apartarse en un lugar lejano, alejado de la sociedad, no, es apartarse aún en medio del mundo, ¿verdad? Y sea en el trabajo, sea en el estudio, apartarse para Dios. Mire, si nosotros nos quedamos en la estatura, nuestro cuerpo en la estatura de templo, también corre peligro, ¿verdad? Aunque los peligros ya son menores, aunque las fallas son menores, todavía hay peligros. Entonces, dice el 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Entonces, el cristiano que evolucionó su cuerpo de ser un cuerpo sepulcro a ser un cuerpo cárcel, a ser un cuerpo casa y luego templo, es el cristiano que busca la santidad, apartarse para Dios. Entonces, el peligro es de quedarse como templo, es que también es destruible, ¿verdad? Y puede ser destruido por el mismo hombre, ¿verdad? Mire, la palabra destruye viene del griego 53-51, más o menos se pronuncia feseiro, significa languidecer o consumirse, agostarse o secarse, arruinarse por influencias moralmente, depravar, corrompir o destruir, viciado. Y viciado tiene que ver con depravación, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el cristiano que ya evolucionó por el bautismo y las llenuras del Espíritu Santo, a que su cuerpo sea templo y morada del Espíritu Santo, puede involucionar. Puede hacer que un día de debilidad caiga en pasiones, en vicios, en depravaciones. Por ejemplo, un cristiano que se apartó, que cuando no había nacido de nuevo, eh, era rodeado, poseído por espíritus inmundos, demonios que pululan alrededor de la pornografía. El Señor lo libertó al nacer de nuevo de ser una habitación de espíritus inmundos, demonios. Eh, Sin embargo, todavía la ley en sus miembros lo hace volver otra vez a recaer, ¿verdad? Su cuerpo evolucionó a ser una cárcel. Viene este cristiano, se bautiza en agua, empieza a tener experiencias con el Espíritu Santo, evoluciona a ser casa, pero como la casa, si no se llena de las diferentes llenuras del Espíritu Santo, puede el estado ser peor, ¿verdad? Alguien que tal vez solo veía pornografía, regresa, ¿verdad? Siendo nacido de nuevo, le estoy hablando yo, a algo, a algo peor, ¿verdad? Como ya es practicar o caer en homosexualismo, algunas cosas, tal vez no a entregarse, pero sí a participar de ello. El cristiano evoluciona de ser casa a ser templo, ya se empieza a apartar para Dios, deja de ver televisión porque sabe que lo hace caer, pero un día sufre una prueba o algo así y no está bien firme, puede volverse a destruir y recaer en esas depravaciones que describe esta palabra destruir. Entonces, y lo otro es que después de uno destruirse, llega el momento en donde Dios puede destruir a la persona, ¿verdad? Éxodo 10:20 dice, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Fíjese que durante las primeras 5 plagas que Dios envió a Egipto, Faraón, por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, del 13 al 14,
endureció su corazón por primera vez. La segunda vez la endureció en Éxodo 7:22. Dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 8:15 habla de la tercera vez que Faraón endurece su corazón. Éxodo 8:19 habla de la cuarta vez que Faraón endureció su corazón. Éxodo 8:32 habla de la quinta vez, dice, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Éxodo 9:7 habla de la sexta vez que Faraón endurece su corazón. O sea, él se iba destruyendo. Cada vez que él endurecía su corazón se iba destruyendo, ¿verdad? No daba lugar a la influencia del Señor. Éxodo 9:34 habla de la séptima vez que Faraón endurece su corazón. Éxodo 9:35 habla de la octava vez que Faraón endureció su corazón. Dice, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por Moisés. Éxodo 13:15, la novena vez que endurece, que se endurece, ¿verdad? Y entonces la consecuencia de todo esto es que Dios dijo, bueno, te di la oportunidad de obedecer, de dejar ir a mi pueblo, no quisiste, y la Biblia deja ver que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Y entonces ahí prácticamente Dios destruyó a Faraón, le destruyó el corazón, por así decirlo. Tal es el caso de Nabal, ¿verdad? Nabal endureció su corazón muchas veces y a la 10ª vez también el Señor le endureció el corazón, solo que ahí para él sí fue mortal, ¿verdad? Faraón Dios lo preservó porque él va a ser vaso de ira, él acumuló ira para el día de la ira. Pero Nabal, por ejemplo, de tanto él endurecerse, de tanto él destruirse a sí mismo, eh, negando a Dios, por así decirlo, Dios lo terminó por destruir. Ese es el peligro de quedarse como templo, ¿verdad? Otro de los peligros de quedarse como templo, aunque ya es el cristiano que se aparta para Dios, es el cristiano que está bautizado en el Espíritu Santo, que se llena constantemente del Espíritu Santo, si no evoluciona y se estanca y permite la perversión que estábamos viendo anteriormente, se puede convertir en una cueva de ladrones. Dice Marcos 11:15-17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, y ahí es donde, por ejemplo, se miran cristianos que han evolucionado, se han ido apartando para Dios, tienen el fruto del Espíritu Santo, tienen dones del Espíritu Santo, tienen llenuras, hacen hazañas. Pero un día, mire el caso de Elías, ¿verdad? Elías era un hombre poderoso en las obras del Espíritu Santo. Sin embargo, un día se encontró con Jezabel y entonces le retumbó el interior porque él en ese momento no había evolucionado y entonces se cayó. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Que él, el lugar donde buscó ir a esconderse fue a una cueva. Entonces él se fue a esconder en una cueva y deseó morir. Le estoy hablando de un campeón de Dios, de un siervo de alta estatura, evolucionado con prodigios, milagros, cerró el cielo, derrotó profetas de Baal, de Acera, vio milagros, por su boca se cerró el cielo, como les decía anteriormente, tenía experiencias con el Espíritu Santo de seguro, no evolucionó y entonces le apareció su debilidad que era Jezabel y todas las cosas que se manifestaban alrededor de ella, viendo las debilidades que él había juzgado de sus padres y se volvió atrás, ¿verdad? Entonces, no debemos de que, en primer lugar, no debimos de haber quedado como sepulcro, ¿verdad? Gracias a Dios,
pues el hecho de nacer de nuevo nos sacó, convirtió nuestro cuerpo de sepulcro a cárcel. Conforme nosotros fuimos muriendo por el bautismo en agua, por las experiencias con la unción del Espíritu Santo, evolucionamos a ser casa. Cuando ya dejamos que el Espíritu Santo se quede en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y las diferentes llenuras, evolucionamos a ser templo. Y ahí nos vamos apartando, vamos siendo santos para Dios, ¿verdad? Pero debemos de evolucionar a no solo ser templos, sino que, porque el templo es destruido, ¿verdad? El mismo Señor habló de los templos que Él los destruía y al tercer día los levantaba, aunque se estaba refiriendo a su cuerpo. En ese momento, pues también hay una connotación a lo que estamos viendo con la evolución del cuerpo. Entonces debemos de evolucionar. Siempre hay que buscar más. Era lo que decía el apóstol Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado todo, sino que dejando lo que queda atrás, es decir, ya mi cuerpo ya no es un sepulcro, ya no es una cárcel, es una casa, es un templo, pero yo dejo lo que queda atrás y me extiendo lo por venir, ¿verdad? Entonces, algunas características de los que ya su cuerpo es un templo, evolucionaron a ser un templo. Según de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, cuando un cristiano ya evolucionó a ser templo, empieza o permanece dejando toda idolatría, ¿verdad? Luego dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán para mí su pueblo. Entonces, veamos características. Por ejemplo, el cristiano que ya evolucionó de cárcel no, perdón, de sepulcro a cárcel, de cárcel a casa y de casa a templo, Dios ya habita. O sea, ya el cristiano ya tiene a Dios habitando entre sí mismo y eso le hace apartarse de las cosas del mundo. Dios anda entre ellos, es decir, que por eso dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? No es lo mismo cantar que alabar al Señor. Cantar puede cantar cualquiera, pero alabar, siendo su cuerpo un templo del Señor, ya es otra evolución. Entonces, el cristiano que evoluciona a ser templo, ya se vuelve pueblo del Señor. Ya no, dice, no, como les decía, ¿verdad? El cristiano que no ha evolucionado, dice, no, mi cuerpo es mi cuerpo, ¿verdad? Y si yo lo daño, entonces si yo me tatúo, de todos modos el daño es para mí, de todos modos no vamos a terminar con este cuerpo. No, él dice, no, yo ya soy del Señor, no voy a dar mi cuerpo a que lo dañen, a que lo ultrajen, ¿verdad? Y mire, dice, lo tienen por Dios. Y otra característica que dice Efesios 2:21, dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El cristiano que ya dejó los anteriores estadios de su cuerpo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando menos siente, ya evolucionó en lo espiritual, ¿verdad? Al principio quizás solo era llamado a ser servidor, pero no tenía todavía las facultades para ser un coordinador, para ser un diácono, un anciano o un pastor, porque todavía se peleaba, ¿verdad? Se peleaba cuando estaba sirviendo, se peleaba con las ovejas o con los otros servidores porque le interrumpían el trabajo cuando estaba limpiando, por ejemplo, la iglesia, ¿verdad? Entonces se molestaba y tiraba todo, pero cuando ya evoluciona el cristiano por el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se empieza a crecer y empieza a entender que hay hermanos menores, que hay hermanos que no han evolucionado y que tienen que tenerles paciencia, que debe de enseñarles con el ejemplo principalmente, ¿verdad? Y empieza a crecer y empieza a tener la facultad de poder dirigir, de poder ser ejemplo, de poder aconsejar y otras cosas más que pueden suceder. Otra de las cosas que sucede con el que cristiano que ya es templo, dice Apocalipsis 11:1,
como fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios. O sea, cuando un cristiano ya evolucionó, primero que todo, antes de haber nacido nuevo, de ser sepulcro, a ser cárcel y de cárcel a casa, de casa a templo, el cristiano ya Dios lo empieza a medir. Dios empieza a ver sus actitudes, empieza a ver si su corazón está con el Señor, y entonces empieza a haber una correlación entre el avance del espíritu con el avance del alma y con el avance del cuerpo. Entonces ya hay correlación, porque veamos el caso de Saúl. Si lo vemos desde el punto de vista de un cristiano, Saúl era un cristiano que no evolucionó, yo creo que ni de ser cárcel. ¿Por qué? Porque él era presa de sus carnalidades, ¿verdad? Él lo gobernaba la envidia que le tenía a David, lo gobernaba los celos, las inseguridades, el miedo. Entonces él no evolucionó, aunque tenía el tesoro de Dios en su interior, las facultades que Dios le dio para ser rey, su carácter no creció y en consecuencia su cuerpo vemos que fue estorbado por un espíritu inmundo, porque dice la Biblia que cuando venía el espíritu inmundo, buscaba matar a David. Imagínense, era el rey, era el máximo representante de gobierno en Israel, pero eso no era la garantía, porque como él no había evolucionado, no se había apartado para el espíritu. Él profetizó en cierto momento, pero porque se metió en una atmósfera donde había la unción para profetizar, pero luego no se ve que él profetice porque el Espíritu Santo llegaba con él. O sea, él no evolucionó. Y entonces su estado vino a ser peor. Y entonces su cuerpo fue destruido. ¿Por qué? Porque la Biblia deja ver que murió por lo menos de dos formas diferentes. O sea, cuando lo midieron, fue hallado. Dios lo midió. Cuando él no esperó a Samuel y ofreció holocausto, algo que no le correspondía a los reyes, sino que a los sacerdotes, Dios lo midió y al medirlo determinó que ya no era apto para ser rey y le quitó el reinado. Y entonces vino la destrucción, porque él mismo, aparece en la Biblia que él mismo se suicidó y que también filisteos lo mataron, ¿verdad? Dos formas diferentes de morir. Entonces el cristiano que es templo lo miden y lo vaya bien, bueno, hay coherencia, está bien, va avanzando ese cristiano. ¿Cómo se da el cambio para dejar de ser templo? Como ahí dice, mide el templo. La palabra mide viene del griego 3354, más o menos se pronuncia metreo. Significa medir, pero dice evaluar en medida según una norma fija. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando un cristiano ya evolucionó su cuerpo a ser templo, ya lo empiezan a comparar con el modelo. ¿Y quién es el modelo? El Señor Jesucristo. Entonces ya se empieza a parecer. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces viene el Señor y dice, vamos a medir en este cristiano su nivel de mansedumbre, su nivel de humildad. Y la medida de comparación no es ningún otro hombre, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra, él no es el modelo es Jesucristo. Entonces lo empiezan a medir y dice, este ya se parece a Cristo. La humildad que ha alcanzado, pues nunca va a ser igual que la del Señor, pero sí lo más parecido, ¿verdad? Hacer hechos, imagen y semejanza, dicen, ya su humildad rebasó, entonces vamos a tener que cambiarlo. Lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él dijo que había terminado su carrera, él ya había sido alcanzado la estatura de templo y fue tanto la evolución que él terminó su carrera antes de tiempo. Entonces él dijo, yo ya estoy listo para ser libado, es decir, yo ya estoy listo para que me den mi cuerpo celestial, y fuera mi cuerpo glorioso, pero él dijo, por amor a ustedes todavía me voy a quedar otro tiempo, ¿verdad? Pero él ya lo midieron y notaron que él ya
como dice en la segunda carta a los Corintios, que él seguía las huellas de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da el cambio? Cuando ya nos empiezan a medir espíritu, alma, cuerpo y mente. Dios determina que nuestra vida ya está en una medida aceptable de parecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no, este ya tiene que ser cambiado. Y ahí es el momento en donde Dios dice, bueno, o se lleva a la persona por medio de la muerte física para darle un cuerpo superior, o lo preserva para el momento del arrebatamiento, de la transformación que se va a dar luego del tribunal de Cristo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación. No hay preguntas ni aportaciones. El objetivo de estos temas es que entendamos, amados hermanos, que vale la pena apartarse para Dios, amado. Hay una evolución que no solo afecta el alma, sino que también el cuerpo, ¿verdad? Mira, amado hermano, hay cristianos que se les va viendo el cambio, mira, amado hermano, sanan, cristianos que su salud mejora impresionantemente porque su cuerpo dejó de ser un sepulcro, dejó de ser una cárcel, dejó de ser una casa, avanzó a ser un templo, se dedicó a vivir para el Señor y al tener la presencia de Dios manifiesta constantemente, empieza a evolucionar, empiezan a haber cambios. Hay gente que hasta las arrugas se le desaparecen, ¿verdad? Pero es de tanta gloria que experimenta con el Señor que su cuerpo va siendo transformado. Hay personas que sanan de cáncer, del SIDA, de fibrosis, de diferentes fibrosis que puedan haber, ¿verdad? Pulmonar, en los ovarios, en diferentes lugares. Le hablo de algunos ejemplos de enfermedades que se me vienen a la mente, pero hay muchas. Hay gente que Dios le ha sanado, le ha devuelto los riñones de tanto tener experiencias con el Señor. Dios le restituye los riñones, le restituye el hígado, pero el hígado que ya está diagnosticado que es terminal el estado del hígado, por poner un ejemplo, ¿verdad? Llega un momento en donde Dios hace cosas grandes, porque como ya hubo una evolución, espíritu, alma, el cuerpo tiene que tener evolución, ¿verdad? Entonces, este sería el penúltimo estadio antes del estadio final, ¿verdad? Que lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo martes. Pero esperando que entendamos, amados hermanos, como les digo, que vale la pena apartarse para el Señor. Vale la pena buscar al Espíritu Santo. No hay que, mires, si alguien lo ha buscado, lo ha pedido y todavía no lo ha tenido, no se canse. Tarde o temprano, mira, amado hermano, es como una gota que va cayendo y tarde o temprano hace agujero aún en la roca, ¿verdad? Entonces es importante seguir buscando al Señor. Es importante dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno por medio del Espíritu Santo y sus diferentes llenuras. Así que vamos a darle gracias al Señor y a rogarle que sea Él, ¿verdad? El que nos ayude. Que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, sígalo pidiéndolo. Si ya fue bautizado, dígale, Señor, dame otra llenura, y quiero otra llenura, y constantemente, y el cuerpo va a ir evolucionando, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu bondad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de tus hijos que participa de este discipulado, sea ahora en vivo, sea luego en la grabación. Te ruego que nos ayudes a todos, Señor, a poder convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se quede a habitar en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Y que al habitar en nosotros nos haga santos. Y al ser santos, aún nuestro cuerpo mortal vaya siendo vivificado, vaya siendo transformado, Padre, para poder regresar a tu casa, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, te ruego que les abras el entendimiento, Señor,
y te ruego que aumentes la necesidad de poder santificarse para el Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si el Señor lo permite, este jueves le recuerdo, tenemos nuestro servicio de oración a partir de las 6:30, únicamente presencial. Y el viernes a partir de las 6 de la tarde, nuestro servicio general, instalaciones de la iglesia, de forma presencial y virtual también. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.